Sean bienvenidos a nuestra emisión especial con lo más relevante del trabajo legislativo en ambas cámaras del Congreso. Esta semana el presidente de la Cámara de Diputados hizo declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos estados de la República. Diputados avalan exhorto a la Secretaría de Salud para incluir la atención de insuficiencia renal en el Seguro Popular. Además, senadores llaman a estados a reforzar acciones para prevenir y controlar la transmisión del virus de la influenza. Comisiones Unidas del Senado de la República realizaron foro para analizar legislación secundaria en materia anticorrupción. También la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados se reunió para analizar temas pendientes de la agenda legislativa. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información de esta semana en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide este código. El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 29 de abril de 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, y a partir del 14 de junio de 2016 en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado presidente pidió su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen con proyecto de decreto que contiene modificaciones al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tiene por objetivo la capacitación adecuada que ayude a los adultos mayores a su empoderamiento en el ámbito económico, que se desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explorar y que sirvan para una vida de autosuficiencia económica o para satisfacer necesidades básicas de este sector. La reforma al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que la ley garantizará a este sector lo siguiente: el trabajo y sus capacidades económicas, los cuales serán sujetos de acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas de los adultos mayores. También tendrán derecho a recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales para fortalecer sus capacidades económicas. En este artículo 5 quedó establecido que podrán recibir apoyos, estímulos o subsidios que fortalezcan su ingreso y economía personal. La comisión presentó también el dictamen con reformas al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que sea un objetivo de la política nacional promover programas especiales que amplíen la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores. Y bueno, posteriormente los grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos respecto de estos dos dictámenes alusivos a los adultos mayores. Los legisladores se refirieron a temas como el empoderamiento de este grupo vulnerable, así como garantizar la entrega de apoyos sociales para el libre desarrollo del sector poblacional. En este sentido, reconocemos que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración, pero principalmente con una participación activa en la esfera económica, cultural, social y política de su colectividad. Tiene el objetivo de garantizar a las personas adultas mayores el derecho del trabajo y sus capacidades económicas, así como determinar que dichas personas sean sujetas de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales o hace receptores de programas sociales y o políticas públicas específicas en el país. Y si hoy no fortalecemos la pugna para la mejoría de los adultos mayores, mañana que nosotros formemos parte de este sector de la población, no podremos quejarnos por la ausencia de programas. Exhortamos al gobierno federal
para retomar un trabajo con rumbo integrador, en conjunto con todas las instituciones, a fortalecer una política pública social con bases que combata la pobreza, el hambre, la crisis y sobre todo la desigualdad. Les exhortamos a implementar políticas públicas trascendentes. Coincidimos con la necesidad de desplegar una serie de acciones para el empoderamiento económico de las y los adultos mayores, a través del desarrollo de competencias que les permita ser autosuficientes y cubrir sus necesidades básicas, así como garantizarles apoyos. Se busca que las personas adultas mayores tengan acceso a mecanismos de capacitación que ayuden a empoderarlos en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades y que puedan explotar para su autosuficiencia y sus necesidades básicas, como instrumentos para crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo poblacional. Alrededor de 3 de cada 10 adultos mayores están ocupados durante el segundo trimestre del año 2015. Percibió hasta un salario mínimo. El 25.4% ganó hasta 2 salarios mínimos y el 15% hasta 3 salarios mínimos. Por ello, es necesario llevar a cabo estas importantes reformas cuya finalidad está encaminada a promover entre los objetivos de la Política Nacional para los Adultos Mayores programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral. Los diputados avalaron con 419 votos la reforma al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En tanto, en lo referente al dictamen para modificar el artículo 10 de la misma ley, se registró una votación de 404 sufragios en pro. Ambos documentos fueron enviados al Senado para sus efectos constitucionales. También la diputada del PRI, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los órganos en materia de salud de los 3 ámbitos de gobierno a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos y regularizar el abasto de medicinas. Hagamos un frente común en contra de este problema de salud, apoyando este exhorto para evitar que se propague el contagio, con campañas de concientización entre la población, la vacunación y atención pronta y oportuna a las personas enfermas. Tras ser considerado como de urgente resolución, el resto de los partidos emitieron posicionamientos al respecto. Que la percepción ciudadana no se equivoca y que se intenta minimizar el impacto que está causando esta enfermedad e incluso desabasto, en primer lugar, en el sector privado. Un caos en el sector público. Y nos preocupan los múltiples reportes de pacientes que denuncian el desabasto del retroviral, mejor conocido como Tamiflu, indicado para el tratamiento de la influenza. Por lo que es necesario regularizar el abasto del medicamento. El gobierno mexicano debe hacer un esfuerzo adicional en esta coyuntura para proteger la vida de los mexicanos y para garantizar que exista una correcta conducción de las políticas sanitarias. En este esfuerzo es necesario acabar con el derroche de los recursos y de reorientar las prioridades del gasto en materia de salud. Le pedimos a la COFEPRIS que vigile con firmeza a los laboratorios, farmacias e intermediarios, no pongan el pretexto del desabasto para incrementar el precio del medicamento en el mercado. Y a su vez, le pedimos a la Secretaría de Salud que implemente un plan de medidas sancionatorias. Reconociendo los esfuerzos del gobierno federal, preocupados por el reciente brote de influenza y previniendo un incremento de casos en los próximos días, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Desde el 15 de octubre hasta la fecha se han reportado 79 decesos, 79 muertes. Ese no es un asunto menor, compañeras diputadas, compañeros diputados. Es algo muy importante porque en el 2009 fueron 200 mexicanas y mexicanos que fallecieron en la etapa álgida. A no ocultar cifras reales de la estadística, sino a intensificar
las campañas de información y emitir una alerta a tiempo para la prevención de la influenza en todos sus tipos, regularizar el abasto de medicamentos y sobre todo orientar cómo disminuir la cadena de transmisión. Tras estos pronunciamientos unánimes a favor, el punto de acuerdo fue avalado en votación económica. En más información, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular a la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal. La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, de la fracción del PRI, fue la promovente del acuerdo. Representa un problema serio, ya que aquella persona que tenga el padecimiento y no cuente con los recursos necesarios para que sea atendido o bien no esté asegurado por cualquiera de las instituciones mencionadas, se encontrará en una desventaja que puede ocasionar a largo o corto plazo su muerte. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento. Entre otros aspectos, se refirieron a la necesidad de beneficiar a un promedio de 10 millones de enfermos con este padecimiento, según datos de la Secretaría de Salud expuestos en el documento. Con mucho más razón, debemos de exhortar a la Secretaría del Ramo, por supuesto a las dependencias vinculadas en autorizar la disponibilidad presupuestal para que estos millones de pacientes, todos ellos, tengan o no seguridad social en alguna de las instituciones, sean atendidos. Como se ha demostrado en los últimos días en Tierra Blanca, Veracruz, donde existe un alarmante número de personas con esta enfermedad. Peor aún, la gran mayoría de enfermos no cuenta con los recursos económicos para enfrentar los gastos que los tratamientos implican. No hablamos de cifras, hablamos de personas en profunda necesidad de atención médica. En lo que se refiere a personas de la tercera edad que sufren padecimientos renales, hablamos de un sector vulnerado de manera social y económica, que ante este padecimiento enfrenta condiciones de supervivencia sumamente complejas, pues es imposible que costeen su tratamiento. La insuficiencia renal y su tratamiento se ha convertido, aparte de un padecimiento degenerativo, en un problema de inequidad frente a otras enfermedades, ya que no se encuentra dentro del catálogo de patologías que cubre el Seguro Popular en un análisis y con fundamento en las estadísticas. Ante la insuficiencia de recursos públicos, sumado a lo costoso que resulta su tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad, los pacientes que la padecen y que no son derechohabientes de alguna de las instituciones de salud del sector público se ven obligados a abandonar su tratamiento por no poder costearlo. Un enfermo renal crónico sin cobertura médica debe de pagar en promedio 1,800 pesos por cada hemodiálisis. Una persona con insuficiencia renal crónica debe luchar para no morir envenenado por los propios desechos de su cuerpo, para no morir por una falla multiorgánica o para no morir por un infarto. El seguimiento al tratamiento inmunosupresor, que es lo caro de esta enfermedad renal. Qué bueno que también empecemos a nivel nacional a promover el hospital donante. Necesitamos que cada vez más hospitales sepan y conozcan y capaciten a su gente para que sean hospitales donantes. Debemos poner especial énfasis en proteger una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía sean un factor determinante en su desarrollo. Vamos a un corte y regresamos con actividad en el Pleno del Senado de la República. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos agregue en las redes sociales. En Twitter estamos presentes como @Canal Congreso. Esperamos a que nos dé follow y estaremos ahí subiendo información en tiempo real a través del canal del Congreso. Continuamos. Senadores se pronuncian en el marco de la celebración por el Día de la Bandera Nacional